una asimilación por el marco jurídico laboral, el trabajo creativo, bastante imperfecto, ¿no? Hay problemas de valorización en cómo se da el ciclo del trabajo cultural. La mayoría de los trabajadores creativos trabajan por bolos, en el que se les paga la prestación de un determinado servicio, pero no se pone en valor lo que es el ciclo formativo, el trabajo en talleres, el alquiler de estudios, todo lo que de alguna manera permite el ecosistema para que una obra o para que un producto o un bien creativo pueda desarrollarse, ¿no? Y se señalan, digamos, todo lo que son los problemas de falta de apoyo público y carencia de equipamientos y espacios formativos. Esto no lo hemos inventado nosotros, sino que surge de encuestas y grupos de discusión que hemos hecho con personas que trabajan en este ámbito, ¿no? Pero claro, no se trata solo digamos, de un cuadro del desastre, ¿no? Marcado por la precariedad Esto se me mueve solo. Ahí está, le di a eso, sí. Sino que detectamos también una capacidad de cooperación y de autoorganización, una potencia creativa realmente enorme. En nuestra ciudad lo detectamos de una manera muy clara, ¿no? La proliferación de proyectos, de iniciativas culturales, de colectivos, de redes de cooperación que han permitido, más allá de las políticas públicas, generar una enorme riqueza cultural en la ciudad. Y hay varios ejemplos de esto, ¿no? Todo lo que ha sido el movimiento del software libre creemos que es una referencia de cómo un movimiento autoorganizado, con muy pocas políticas públicas, ha podido desarrollarse con un nivel de innovación y de creatividad muy alta, ¿no? Los Hack Labs, que están muy vinculados a este movimiento, toda la economía del peer-to-peer, que señala una manera de relacionar, de intercambiar los bienes culturales que no están basados por la forma mercancía, sino por formas de cooperación, toda la proliferación de festivales autoorganizados, que ahora nos parecen algo muy natural, pero que es el nicho, de alguna manera, de donde se nutre muchas veces la escena musical, los espacios de compartición de saberes y de autoformación, y también los centros culturales de gestión ciudadana, y sobre esto me voy a detener en el caso de la Casa Invisible, y con esto voy a terminar, ¿no? Nos parecía sugerente pensar en estas políticas culturales que surgen desde abajo, esta nueva institucionalidad que surge con un protagonismo de los propios ciudadanos, y estas son, digamos, un par de párrafos del manifiesto de la Casa Invisible que me parecía interesante compartir con ustedes para que entiendan el sentido del proyecto, ¿no? La Casa Invisible se preguntaba, ¿no?, qué tipo de infraestructuras y servicios necesita la multitud para producir más cooperación, más libertad, más autonomía, más creatividad, más alegría compartida, ¿no? Y señalaba de alguna manera un gesto desobediente ante cómo se estaban desarrollando las políticas públicas, ¿no? Necesitamos espacios y acceso para todos a los medios de producción cultural, y esto se traduce de formas muy concretas: locales de ensayo, salas de teatro y cine públicas, zonas verdes, espacios públicos, centros sociales y culturales. Pero mientras reclamamos estos derechos urbanos, nos imprimimos la licencia para producir en cada solar y espacio abandonado un espacio-tiempo para la creación libre y colectiva, ¿no? Si el señor Richard Florida y todos los teóricos de las industrias creativas señalan la importancia de un entorno creativo, nosotros decimos, ese entorno creativo necesita equipamientos, necesita recursos, necesita una distribución de renta que vaya directamente a potenciar la capacidad autónoma de los sujetos sociales para producir cultura, y no necesariamente bajo los parámetros de la forma empresa. Entonces ahí, básicamente, en el año 2007, una red amplia de ciudadanos pusimos en marcha lo que es la experiencia de la Casa Invisible, que es un edificio de 2.000 metros cuadrados de propiedad pública que estaba en estado de abandono y que iba a ser destinado justamente para empresas culturales, pero desde una política que iba a ser compartimentarlo en módulos de 30 metros cuadrados y dárselo a empresas. Nosotros dijimos que eso no nos parecía legítimo y pusimos en marcha un centro social y cultural de gestión ciudadana, como nos gusta nombrarlo, una institución del común, donde conviven numerosos proyectos, ¿no? Desde una oficina de derechos sociales, que es un espacio de asesoría, como creo que lo explicó muy claro Pablo en la mesa anterior, pero que en esto conviene también señalarlo, ¿no? Igual que la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, ¿no? En un lugar como Málaga y en la realidad de la crisis del estado del bienestar, de la precarización masiva, realmente para nosotros era fundamental poder pensar en una cultura que no se presente como una cultura elitista, como una cultura que esté simplemente que señale hacia los altos lenguajes o a la gran innovación en materia de lo que se viene a llamar, digamos, los lenguajes del arte contemporáneo. Creíamos que cultura también de alguna manera
y un espacio cultural era dar infraestructura, dar soporte a los sujetos sociales que generalmente no son tenidos en cuenta y que tienen una riqueza cultural gigantesca, ¿no? Poner en marcha un centro de medios, un espacio de experimentación, de intercambio de saberes, de desarrollo de esta cultura del peer-to-peer, un espacio realmente protagonizado por la gente que quiere intercambiar, que quiere experimentar sobre los medios, sobre los lenguajes audiovisuales, sobre lo que son las infraestructuras comunicativas. La plataforma de creadores invisibles que se pone en marcha como un espacio de autoorganización entre los trabajadores del sector cultural, un espacio para encontrarnos, para discutir cuáles son estos problemas que nos atraviesan como trabajadores de este sector cultural, donde reclamar e interpelar a los poderes públicos que sea reconocido eso y que por lo tanto se le dote de presupuesto y de equipamiento. Un espacio para la formación autónoma, para poder discutir aquellos temas que generalmente no se pueden tocar en el marco de la institución académica formal. La puesta en marcha de un laboratorio de cooperativas de trabajo asociado. En Málaga hay 30% de desempleo, el mercado está roto. No funciona más, no crea empleo, ni siquiera empleo precario. Entonces el desafío que nos proponemos es cómo poner en valor nuestras capacidades productivas, autoorganizarnos de manera democrática y horizontal y poder encontrar mecanismos de distribución de renta. Y finalmente, ¿qué tiene que ver, qué tiene para decir la invisible ante el contexto de crisis y ante esta discusión sobre cómo repensamos la metrópolis, ¿no? Para nosotros es muy importante poner en el centro no solo el discurso del empleo, queremos empleo y empleo, porque al rastrear la genealogía de la crisis y las políticas públicas que se han producido cuando pedimos solamente empleo, hemos visto que pedir empleo sin más, sin entrar a problematizar, puede hacer que proliferen, como ha sucedido también en los años 80, las formas de contratación temporal, esta idea del empleo a cualquier costo. Nosotros decimos, nos parece más interesante poner en el centro cómo vamos a distribuir la riqueza que producimos socialmente. Entonces la discusión en torno a la renta básica universal o al salario social garantizado nos parece muy sugerente, no tanto en su forma directa monetaria, que también, sino en cuanto a la desmercantilización y el acceso a servicios básicos para la reproducción de la vida. Gratuidad en el acceso al transporte, gratuidad en el acceso a la cultura, gratuidad en el acceso a las telecomunicaciones, como condiciones para pensar un plan de rescate que ya no es el rescate a los sectores financieros, ya no es un rescate a la construcción como fue el plan E, sino un plan para lo común, un plan que realmente haga que la vida pueda ser reproducida en condiciones de dignidad. El derecho a la gestión ciudadana de lo común. Nosotros estamos reclamando la cesión en uso de edificios, de equipamientos y solares para emprendimientos sociales, culturales y económicos protagonizados por la ciudadanía. El pleno acceso a los derechos de ciudadanía para todos los que habitan en la ciudad nos parece algo fundamental, y el derecho de acceso a la información, a la libre producción de saberes y a la compartición de bienes digitales. Eso de alguna manera, aunque quedan muchos temas para desarrollar, un poco la mirada desde la Casa Invisible sobre la ciudad y la cultura. Bueno, muchas gracias.